¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bien, sí, perfecto. Bueno, ¿preparada para venir a la Feria del Libro de Córdoba? Totalmente. Voy a estar el viernes a las 6 de la tarde en el escenario Sobremonte y voy a estar en Altagracia y Río Tercero el sábado. Aprovecho para pasar también horarios. Aviso. Voy a Ahí está. estar dando en Altagracia un taller para mujeres líderes en Sierras Hotel a las 10 de la mañana y en Río Tercero en el auditorio de la cooperativa de servicios públicos a las 18. Bueno, y venís a presentar este último libro que viene a ser como una especie de tercer libro, es como una trilogía. Este último viene a completar lo que primero describiste, después dijiste hay que desaprender y aprender y ahora pasamos a la acción con este libro, ¿es algo así? Exacto, se ve que me seguís, ¿ves? Sí. Tal cual no lo hubiera podido decir mejor. Es esto, es decididas, es aprender a tomar decisiones. Hay como un tema, obviamente, que es una lección de que los títulos de mis libros son títulos como relacionados al público femenino, ¿no? Solas, maleducadas, decididas. Es raro que un hombre se sienta convocado, pero sin embargo en los libros le hablo también a los varones, ¿no? Y es un poco esto de, bueno, en Decididas, ¿no? De aprender a que todas y todos reproducimos la desigualdad, somos sexistas y de que las mujeres al día de hoy para tomar decisiones todavía no tienen la cantidad de oportunidades que por ahí tiene un varón, ¿no? Para tomarlas. ¿Cuáles son esas oportunidades? La concentración del capital, ¿no? Económico, simbólico, el liderazgo, etcétera. De hecho, el mundo está liderado todavía por varones. Solo para que te des una idea, hoy hay solo 16 presidentas mujeres en el mundo, ¿no? Y en las empresas no superamos el 20% del techo, digamos, en lo que son puestos de decisión. O sea, en el sector público y en el privado, las mujeres no tomamos decisiones cruciales, no solo sobre nuestra vida, sino sobre las infancias, porque en general las mujeres tomamos decisiones sobre las infancias y también sobre los adultos mayores. Porque tradicionalmente somos las cuidadoras. Así que hay una parte de la sociedad que todavía no está representado en el ámbito de la toma de decisión. Y para mí era importante poder hablar de eso en este libro. Ahí hay como dos caminos que me parece que todavía falta recorrer, que son complejos, porque hay un camino que empezamos a recorrer hace un tiempo, hay cosas en las que realmente hemos podido avanzar, pero esto que vos dijiste recién, yo también invito a los varones a que se sumen a esta discusión, incluso compartiste en redes algo muy lindo de un hombre hablando lo bien que le había hecho el feminismo y por qué era importante entender qué significaba el verdadero feminismo. Eso por un lado, por ese camino, pero también por el camino de las mujeres. Muchas de nosotras a veces hemos aprendido y tenemos tan arraigado esa mala educación que vos describís en el penúltimo libro, que nos cuesta también a veces romper nuestras propias barreras para entender qué nos está pasando e incluso qué derechos tenemos. Totalmente. De hecho, el primer capítulo se llama Todas y todos somos sexistas, ¿no? Que esto tiene que ver con muchos estudios que hay hoy en día, desde la neurociencia y desde lo que son las teorías del comportamiento, es decir, ciencia basada en la evidencia, que para mí es fundamental, ¿no? Ver la evidencia científica, que nos dice y nos demuestra cómo hombres y mujeres nos comportamos de manera no discriminatoria o violenta con otras mujeres. Y de hecho, digo, nosotras dos somos dos mujeres, sabemos bien cómo nos hablamos entre nosotras, ¿no? Basta con entrar a cualquier red social y ver cómo entre mujeres nos tratamos. Entonces, para mí es muy importante que los hombres aprendan a repensarse sobre cuál es su responsabilidad en muchas de las cosas que nosotras decimos, pero que también las mujeres también sean autocríticas, ¿sí? Porque nosotras también criamos, cuidamos, le hablamos a otras amigas, le hablamos a nuestras hijas mujeres. La otra vez leía una encuesta que se hizo sobre el uso del tiempo desde UNICEF, acá en Argentina, que contaba que en los hogares las niñas a partir de los 14 años ya trabajan mucho más que los varones, o sea, que sus hermanos varones dentro del hogar, ¿no? Bueno, ahí hay un tema de cómo estamos acostumbradas y acostumbrados a feminizar las tareas de cuidado, a feminizar la carga mental, el tema de la responsabilidad.
que es un rol de exclusividad que tenemos nosotras y que los varones tienen que aprender a hacerse cargo sin que se lo tengamos que decir, o sea, pues además son adultos, hablo de varones adultos, pero las mujeres también tienen que aprender a no delegar en sus otras hijas mujeres este tipo de cosas, a exigirle lo mismo a sus hijos varones y también a dar espacio a que en la casa los demás también hagan las cosas, por ejemplo, ¿no? Porque el uso del tiempo es una gran variable que distrae a las mujeres de otros logros y de otros objetivos. Porque se la pasan la vida cuidando y criando, lo cual no está mal, ¿sí? Lo que está mal es que cuando quieren tratar de decidir hacer otra cosa, no lo pueden hacer. Ese es el problema. Florencia, y en tus presentaciones en público, por ejemplo, la que vas a hacer en la Feria del Libro este viernes aquí en Córdoba o las otras que mencionaste, ¿participan varones, van? ¿Qué tipo de involucramiento muestran en tus charlas? Mira, cada vez más, por suerte. Para mí es bastante optimista, ¿no? En el sentido, o sea, yo soy pesimista naturalmente, pero cuando veo estas cosas digo, bueno, qué bien, ¿no? Y también trato mucho de que mi mensaje o la forma que tengo de comunicar también sea una invitación, ¿no? A que el otro sienta que puede sentirse interpelado y reflexionar sobre muchas cuestiones que pasan a nivel social. Entonces, bueno, creo que esto está dando buenos resultados con el tiempo. Y muchos hombres leen sobre todo Maleducadas, ¿no? Porque Maleducadas en realidad es un libro que habla de la mala educación y de la educación segmentada entre hombres y mujeres. La realidad es que yo quiero escribir Maleducados, pero siento que todavía, digamos, lo van a ir a comprar las mujeres, ¿no? Y quiero escribir Maleducados el día que los varones vayan a buscar el libro. Claro. ¿Y crees que hay ahí algo generacional? Porque me da la sensación, corregime si no es así, que hay como una generación joven que te sigue mucho. Yo en esto soy optimista y creo que las nuevas generaciones vienen más sanas que las nuestras o las que tenemos por encima nuestro. Con menos mandato. O quiero creer que eso es así, quizás para no perder la ilusión. ¿Vos crees que hay algo generacional ahí que viene como un poquito mejor en las nuevas generaciones? No, la verdad que no. No voy a llorar y vuelvo, Flor. No, pero pará, porque me iba a decir algo malo. Lo que iba a decir es que en realidad a mí, en general, me sigue gente más grande, probablemente por mi forma de ser y varias cosas que tienen que ver con cómo hago este trabajo. Entonces, hay como muchas comunicadoras y comunicadores de esto y por ahí, bueno, justo mi perfil... que hablo además mucho sobre maternidad, cansancio, trabajo doméstico, sí. Como que toco temas que en general por ahí le afectan, ¿viste? a las mujeres más grandes. Yo en mis 2 libros, El Maleducadas Indecididas, en Solas un poco también, hablo de mi abuela y de mi mamá, de esa relación. Me gusta mucho tomar la figura de las abuelas como eje transversal, sobre todo en cómo es la cultura en Argentina, que son estas cuidadoras, ¿no? Universales. Sí. Entonces creo que por eso se ha dado, es algo como muy particular. Entonces cuando me preguntan eso, tengo que decir, mira, no me sigue tanta gente joven. En general me sigue gente de más de 30 años, ¿no? Que obviamente es gente joven, pero bueno, claro. No es la gente que uno piensa de 14, 15, 16, a eso voy. Y los hombres, cuando veo la brecha de hombres, porque Instagram te permite ver cómo se divide tu público, en general también son hombres más grandes, los que me leen, no pibes jovencitos. Por otro lado, en Maleducadas analizo la industria cultural que nos está educando y quiero decir que creo que en las juventudes se ha conversado mucho sobre las cuestiones relacionadas a la diversidad sexual, por ejemplo, y eso por ahí está un poquito más instaurado, ¿no? Pero no veo cambios sustantivos sobre temas que el feminismo sigue teniendo en agenda como urgencia, que tienen que ver con la cultura del consentimiento, que tiene que ver con cómo las juventudes llegan a sus primeras relaciones sexuales, que tienen que ver con los lugares o las elecciones que hacen las mujeres para sus vidas. Podría seguir, ¿no? Pero basta con abrir TikTok y ver cuáles son los canales más vistos, tanto en TikTok como en YouTube, y ahí te das cuenta que en el mundo, cuando haces, ¿no? una lectura más macro, las cosas no están cambiando tanto como creemos. María Florencia, insistiendo con esta mirada optimista que recién esbozaba acá Lale, en el sentido de que hay mejoras en este terreno, en el de la equiparación de oportunidades, más mujeres que se acercan al techo de cristal
que ha existido siempre y naturalmente sigue existiendo, más mujeres en posiciones de responsabilidad en gobiernos, en empresas. Vos, tu primera respuesta es decir que seguís siendo pesimista. ¿Realmente no ves progresos en este terreno? No es como una opinión mía en ese sentido. Yo lo que hago es ver los datos, como analizo los datos de los últimos 100 años, te diría, y sobre todo de los últimos 50 años, porque en realidad 70 años. Porque las mujeres a partir de los años 50 efectivamente empiezan a llegar, ¿no?, al mercado laboral, a mansalva, etcétera. Hubo un pico sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, esto baja y a partir de los 60 vuelve esta mujer en roles de servicio, pero efectivamente en la empleabilidad. Entonces, ya te digo, no es que es una opinión mía. Lo que yo veo es que es verdad que ha aumentado la empleabilidad de las mujeres, pero que cuando esta empleabilidad tiene que reflejarse en puestos de toma de decisión, por ejemplo, en las empresas lo que se ve es que llegan, por ejemplo, a puestos de gerencia, pero siempre de mandos medios o de puestos medios para abajo, ¿sí? Y en general de puestos en donde también hay otras mujeres, ¿no? Es la gerenta de otras mujeres que están en roles de, no sé, asistencia, atención al teléfono, partes comercial, donde hay más representación femenina, etcétera. Entonces, por eso te digo, no es que es como una opinión. De hecho, si te muestro los datos de la pandemia, son muy alarmantes. Para lo que es América Latina, los varones ya recuperaron los niveles de empleo de antes de la pandemia y las mujeres no pudieron nunca recuperar esos niveles de empleabilidad. Y en un mundo en donde, digo, estamos viendo escenarios de guerra, escenarios de tensión, nuevos discursos de parte de líderes y lideresas relacionados a que la mujer tiene que volver a un rol muy tradicional, etcétera. Bueno, a mí me hacen por lo menos tener una mirada cautelosa. Es cierto, obviamente, que las mujeres hoy en día no están en la misma posición que estaba mi abuela, ¿sí? Pero a veces siento que decir eso invisibiliza la cantidad de años de lucha que tenemos, ¿sí?, para haber logrado algo tan poquito. Para la cantidad de años de lucha que tenemos y de desigualdad de siglos, todavía no es mucho lo que logramos. Y encima lo que vemos es que cada vez que hay un fenómeno social, el lugar de las mujeres vuelve a un retroceso. Entonces yo trato de ser cuidadosa, no porque me guste ser pesimista, todo lo contrario, pero porque creo que sobre el realismo y sobre los datos realmente podemos plantear estrategias para que esto cambie. Para cerrar, te invito a que nos ayudes, porque ese es un tema, por lo general, y vos lo debes saber muy bien, sobre todo en redes sociales, que genera como respuestas viscerales muchas veces y no lógicas o racionales. Que esto que vos decís, bueno, a ver, analicemos datos, sentémonos juntos a tratar de construir una sociedad que sea más justa para todos. Pero a veces genera del otro lado una reacción difícil de manejar. En eso podemos ser un poco más optimistas y decir, bueno, es probable que empecemos a construir un diálogo honesto y sincero en donde por supuesto que todas las partes tienen que ser escuchadas, pero que podamos ir hacia algún lugar. A veces veo discusiones en redes que solo sirven para el ataque, que no están buscando una construcción. Sí. Bueno, las redes es un mundo, o sea, digo, cualquier tema que discutas en redes va más allá de este tema. Cualquier tema en las redes se propone una dinámica, y sobre todo en algunas redes sociales muy puntuales, como por ejemplo Twitter, una dinámica de intercambio que no está buena. Digo, no está buena. Punto. O sea, entonces ahí habría que analizar primero las redes sociales porque realmente no suman. Por el otro lado, creo que somos una generación, la generación más tecnológica, digamos, que ha aprendido entre comillas, ¿no?, a comunicarse de una manera como muy tajante sin poder analizar grises. Creo que es un mal muy de época. Si encima a esto le sumamos la cultura argentina, y en realidad en el mundo está muy polarizado, digo, el mundo está polarizado en sí. Entonces, me parece que, claro, es lo que vos decís, en realidad hay una limitación per se para poder conversar, hay más un deseo de imponerse hacia el otro, por eso yo trato de, con datos, romper un poquito el sentido común. Ahora bien, en Decididas a mí me interesaba ver qué hay más allá, ¿no?, de la cultura, de la sociedad. Y me encontré con que la neurociencia viene investigando mucho estas resistencias que tenemos al cambio. Y hay una explicación también sobre el funcionamiento de nuestros cerebros, que tiene que ver con que el cerebro funciona como si fuera el texto predictivo del celular, que vos pones una palabra y ya sabe qué va a decir, porque necesita esa tranquilidad y necesita confirmar sus creencias. Eso hace que, de hecho, libere dopamina, oxitocina, o sea, un montón de cuestiones relacionadas al bienestar.
Y cuando de repente el cerebro entra en contradicción o ve algo que siente que no es, ¿no? Escucha algo que siente que no es la creencia, que no es este texto predictivo, bueno, hay una situación de tensión interna, hay una situación de tensión biológica. No nos gusta naturalmente entrar en conflicto, porque eso generaría el cambio, y el cambio lleva a que tengamos que hacer un sobreesfuerzo cognitivo. Esto es lo que hablo en Decididas. Lo hacemos todo el tiempo hacemos esfuerzos cognitivos, porque si no estaríamos súper estructurados, ¿no? Claro. Pero tratamos de evitarlos si podemos. Y en estas cosas tan estructurales de la educación, obviamente el esfuerzo que hay que hacer es muy grande, ¿sí? Entonces, bueno, creo que también a veces conocer estas cosas que nos pasan nos sirve para cuando nos ponemos tan a la defensiva, decir, capaz que estoy a la defensiva porque me está pasando esto. Claro, bajemos esa barrera que levantamos casi de manera instantánea. Flor, muy interesante la charla, gracias por estos minutos y queda hecha la invitación para el viernes en la Feria del Libro en Córdoba. Tal cual, no se pierdan en Altagracia y en Río Tercero, que vamos a estar hablando de mujeres y liderazgo y poder. Y la presentación del libro, voy a estar firmando libros también, así que los espero a todas y a todos, ojalá que puedan venir en familia también para poder preguntarme y hacer un diálogo, que es lo que es interesante. Que disfrutes tu paso por Córdoba, Florencia, gracias. Muchas gracias.